Una viuda embarazada de 6 meses luchaba sola contra el estiércol endurecido en un establo abandonado. Cuando 15 guerreros comanches aparecieron en el horizonte y le dijeron algo que cambiaría para siempre no solo su vida, sino el de todo un territorio. Lo que comenzó como un encuentro que debería haberla aterrorizado se convirtió en la alianza más inesperada que las llanuras de Texas jamás habían presenciado. Antes de volver al tema, cuéntanos desde dónde nos estás sintonizando. Y si esta historia te conmueve, asegúrate de estar suscrito porque mañana tengo algo muy especial guardado para ti. El sol de agosto golpeaba las llanuras de Texas con una crueldad que parecía personal. Cada rayo se clavaba en la tierra agrietada como una aguja al rojo vivo, y el aire ondulaba con olas de calor que convertían el horizonte en un espejismo danzante. Era el tipo de día que hacía que hasta los lagartos buscaran sombra. Pero Catherine Morrison no tenía ese lujo en sus manos, una vez suaves y cuidadas. Ahora estaban agrietadas y manchadas de sangre seca, donde las astillas del rastrillo se habían enterrado bajo sus uñas. El vestido de algodón, que había sido azul claro esa mañana, ahora estaba empapado de sudor y manchado con una combinación de tierra, estiércol y lo que sospechaba era su propia sangre de una docena de pequeños cortes. Su vientre, redondo y prominente a los 6 meses de embarazo, hacía que cada movimiento fuera torpe y laborioso. Catherine se detuvo, apoyando ambas manos en la parte baja de su espalda, y observó el trabajo que tenía por delante. El establo principal se extendía ante ella como una catedral de madera podrida y metal oxidado. 40 establos individuales, cada uno lo suficientemente grande para albergar 2 caballos, se alineaban a ambos lados de un pasillo central que parecía no tener fin. Los tablones del suelo estaban cubiertos con años de paja compactada y estiércol que se había endurecido hasta tener la consistencia del concreto. Había comenzado en el establo número 1 al amanecer. Ahora, con el sol directamente sobre su cabeza, apenas había terminado con 3. A este ritmo, le tomaría semanas completar el trabajo. Y eso si el bebé le daba la gracia de no nacer antes de tiempo. El rancho Brazos River había sido el orgullo de su difunto esposo, James Morrison. 1,200 acres de la mejor tierra de pastoreo en el condado de McLennan, con acceso directo al río y pastos naturales que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. James había construido este lugar con sus propias manos, comenzando con una pequeña cabaña y expandiéndose hasta convertirlo en una operación que podía manejar 200 cabezas de ganado y 50 caballos de trabajo. Pero eso había sido antes de la fiebre, antes de que una enfermedad misteriosa se llevara no solo a James, sino también a los 5 vaqueros que trabajaban para ellos. En el espacio de 2 semanas, Catherine había pasado de ser la esposa de un próspero ranchero a ser una viuda embarazada, sin ayuda, sin dinero, y con una propiedad que se deterioraba más cada día. A los caballos se habían ido primero. Los vecinos habían venido con ofertas que sonaban gay en héroes pero que ella sabía que eran robos disfrazados de caridad. No puedes manejar caballos en tu condición, le habían dicho. Es peligroso para el bebé. Había vendido la mayoría por una fracción de su valor real, manteniendo solo a Dochis, su yegua personal, y Stone, el semental negro que James había amado más que a cualquier posesión terrenal. El ganado había seguido poco después. Sin vaqueros para mantenerlos agrupados y moverlos a nuevos pastos, las reses habían comenzado a dispersarse. Algunas habían sido reclamadas por rancheros vecinos que afirmaban que el ganado había vagado hacia sus tierras. Otras simplemente habían desaparecido en la noche, probablemente vendidas en mercados distantes por ladrones oportunistas, que sabían que una mujer embarazada no podía perseguirlos. Ahora solo quedaban los establos, enormes, vacíos y llenos de años de acumulación, que parecía haberse fosilizado con el tiempo. Catherine había recibido una oferta de un comerciante de caballos de Austin, que estaba dispuesto a arrendar las instalaciones, pero solo si estaban completamente limpias y en condiciones de funcionamiento. Era su última oportunidad de generar suficientes ingresos para sobrevivir, hasta que naciera el bebé y pudiera pensar en vender la propiedad completa. El rastrillo en sus manos se sentía como si pesara 50 libras. Cada vez que lo alzaba, el bebé parecía protestar con una patada dirigida precisamente a sus costillas. Catherine se preguntó si su hijo no nacido ya sabía que estaba destinado a una vida de trabajo duro y privaciones. Había intentado contratar a Utah. Había cabalgado hasta el pueblo, humillándose al preguntar si alguien estaría dispuesto a trabajar por comida y alojamiento, ya que el dinero en efectivo era un lujo que no podía permitirse. Las respuestas habían sido uniformemente negativas, aunque expresadas de maneras diferentes. Algunos habían sido directos. A una mujer sola no puede mantener un rancho. Otros habían sido más sutiles. Estarías mejor vendiendo y mudándote al pueblo. El mensaje subyacente había sido claro. Se esperaba que fracasara. Se esperaba que vendiera la tierra por una fracción de su valor
y desapareciera silenciosamente, permitiendo que hombres más capaces tomaran control de lo que James había construido. Pero Catherine tenía algo que sus detractores no entendían: la obstinación pura y simple que había mantenido a su familia escocés-orlandesa viva a través de hambrunas, guerras y persecuciones religiosas. Su abuela materna había caminado descalza desde Carolina del Norte hasta Texas durante la Revolución, cargando a un bebé y arrastrando a 3 niños pequeños. Su madre había defendido su granja con un rifle, mientras su padre luchaba en la guerra con México. En las mujeres Morrison no se rendían. Morían de pie o triunfaban contra toda probabilidad, pero nunca se rendían. Anne Catherine hundió el rastrillo en otra sección de paja compactada, sintiendo cómo las púas se deslizaban a través de capas de material que habían estado acumulándose. Durante el olor era abrumador, en una mezcla de amoníaco, humedad y descomposición que la hacía respirar por la boca para evitar náuseas. Cada raspada revelaba nuevas sorpresas desagradables: ratones muertos, fragmentos de arneses podridos, y ocasionalmente algo que no quería identificar. En el trabajo era metódico y mindless, lo que significaba que su mente era libre de vagar a lugares que prefería evitar. Pensaba en James, en cómo había planeado enseñar a su hijo a montar en este mismo establo. Pensaba en las conversaciones que habían tenido sobre expandir las operaciones, tal vez criar caballos de carreras además del ganado de trabajo. Pensaba en la cuna que él había comenzado a tallar a mano y que ahora estaba medio terminada en su taller, cubierta de polvo. Pero más que nada, pensaba en el miedo constante y Noin, que había sido su compañero constante desde la muerte de James, a miedo de que no pudiera completar el trabajo necesario para hacer el rancho viable, miedo de que el bebé naciera antes de tiempo y ella estuviera completamente sola, miedo de que incluso si lograba limpiar los establos y asegurar el contrato de arrendamiento, sería solo una medida temporal antes de la inevitable pérdida de todo lo que James había construido. El sol había comenzado su descenso hacia el horizonte occidental cuando Catherine finalmente se detuvo para descansar. Había logrado limpiar 6 establos completos, lo que representaba el día más productivo que había tenido en semanas. Sus brazos temblaban de fatiga y su espalda gritaba en protesta. Cada vez que intentaba enderezarse completamente, se dirigió hacia el pozo que James había cavado junto a la casa principal, bombeando agua fresca en un cubo de metal abollado. El agua estaba sorprendentemente fría para un día tan caluroso, y Catherine se permitió el lujo de beber profundamente antes de verter el resto sobre su cabeza y cuello. El alivio inmediato fue tan intenso que casi la hizo llorar. Desde donde estaba junto al pozo podía ver toda la extensión de la propiedad. Los pastos se extendían en ondas verdes y doradas hasta las colinas bajas en la distancia. El río Brazo serpenteaba a través de la esquina sureste de la propiedad, marcado por una línea de árboles que proporcionaban la única sombra real en millas. Era hermoso de una manera que cortaba la respiración, el tipo de belleza que hacía que una persona entendiera por qué los hombres luchaban y morían por la tierra. Pero la belleza no pagaba las facturas. La belleza no limpiaba establos o alimentaba ganado. La belleza no ayudaba a una mujer embarazada a mantener 1200 acres de tierra contra vecinos codiciosos y circunstancias imposibles. Anne Catherine se obligó a regresar al establo, sabiendo que tenía tal vez 2 horas más de luz útil. El bebé había estado tranquilo durante la última hora, lo que ella interpretó como una buena señal. Tal vez podría terminar otros 2 establos antes de que la oscuridad la obligara a parar. Anne estaba tan concentrada en el trabajo, tan perdida en el ritmo hipnótico de raspar y despejar, que no notó cuando el silencio usual de la tarde se profundizó. Los grillos dejaron de cantar, los pájaros dejaron de llamar. Incluso el viento pareció contener su aliento. No fue hasta que Duchess relinchó nerviosamente desde el corral que Catherine levantó la vista y sintió que se le helaba la sangre. En las venas 15 jinetes estaban alineados en la cresta de la colina al norte de la propiedad, sus siluetas recortadas dramáticamente contra el cielo del atardecer. Incluso desde la distancia, no había duda sobre quiénes eran. Los caballos pintados, las lanzas largas, la forma en que se sentaban en sus monturas, como si hubieran nacido allí guerreros comanches. Catherine quedó paralizada, el rastrillo olvidado en sus manos. Su mente se llenó inmediatamente con todas las historias que había escuchado, todas las advertencias que los vecinos habían compartido sobre los peligros de vivir tan lejos del pueblo. Los comanches eran conocidos por sus incursiones relámpagos, su habilidad para aparecer de la nada y desaparecer igual de rápido, llevándose ganado, caballos y ocasionalmente personas. Pero estos guerreros no se movían con la urgencia D.H. and Raid. Estaban simplemente sentados en sus caballos, observando, esperando. En Catherine sintió que el bebé se movía inquieto en su vientre, como si pudiera sentir su terror. Su primer instinto fue correr hacia la casa,
tomar el rifle de James y barricarse adentro, pero sabía que eso sería inútil. Si 15 guerreros comanches querían tomar lo que quisieran de su propiedad, no había nada que una mujer embarazada con un rifle pudiera hacer para detenerlos. Así que hizo lo único que pudo hacer. Se quedó donde estaba, mantuvo el rastrillo en sus manos como si fuera un arma, y esperó a ver qué querían estos visitantes inesperados. El líder del grupo espoló su caballo y comenzó a descender la colina lentamente, los otros siguiendo en una formación suelta. Catherine pudo ver que era un hombre mayor, probablemente en sus 40, con cabello gris trenzado con cuentas y plumas. Sus movimientos eran controlados y deliberados, los de alguien acostumbrado a comandar respeto mientras se acercaban. Catherine se dio cuenta de que este encuentro cambiaría todo. No sabía cómo o por qué, pero algo en la forma en que estos guerreros se acercaban, algo en la calidad expectante del silencio que los rodeaba, le dijo que su vida estaba a punto de tomar un giro que nunca podría haber imaginado en el destino. Pritam había venido a encontrarla en forma de 15 jinetes comanches bajo el cielo ardiente de Texas. El líder del grupo desmontó a 20 pies de distancia, sus mocasines tocando el suelo sin hacer ruido. Catherine había escuchado que los comanches se movían como fantasmas, pero verlo en persona era completamente diferente. El hombre se movía con una gracia fluida que hablaba de décadas de vida en la silla de montar, y en territorio salvaje, sus ojos encontraron los de ella inmediatamente, y Catherine se sorprendió al no ver hostilidad allí. En cambio, había una evaluación cuidadosa, como si estuviera midiendo no solo su miedo, sino algo más profundo. Su rostro estaba marcado por el sol y el viento, con líneas profundas alrededor de los ojos que hablaban tanto de risa como de preocupación. Una cicatriz pálida corría desde su sien izquierda hasta su mandíbula, pero en lugar de hacerlo parecer feroz, le daba un aire de dignidad sobrevivida. Señora, dijo en inglés claro, aunque con un acento que sugería que no era su primera lengua. Soy Joseph Running Bear. Estos son mis hermanos. Hizo un gesto hacia los guerreros que permanecían montados, observando el intercambio con una quietud que Catherine encontró más desconcertante que cualquier amenaza abierta en Catherine. Se aferró al rastrillo con más fuerza, sin saber si debía responder o permanecer en silencio. Todo lo que le habían enseñado sobre los encuentros con indios le decía que mostrara fuerza, que no revelara debilidad. Pero había algo en la postura de este hombre, en la forma en que mantenía sus manos visibles y alejadas de sus armas, que sugería que las reglas normales no se aplicaban aquí. Señora Morrison, continuó Joseph, y el hecho de que conociera su nombre la hizo estremecer. Hemos observado su trabajo durante muchos días. Hemos visto su situación. Sasso y Ost se dirigieron brevemente a su vientre abultado antes de regresar a su rostro con respeto. ¿Qué quieren?, logró preguntar Catherine, sorprendida de que su voz sonara más firme de lo que se sentía en Joseph. Intercambió una mirada con uno de los guerreros montados, un hombre más joven con el cabello adornado con plumas de águila. Él fue silencioso pero elocuente, como si estuvieran teniendo una conversación completa sin palabras. Su esposo, dijo Joseph finalmente, era conocido por nosotros James Morrison, un hombre justo que respetaba los acuerdos antiguos. Catherine parpadeó, confundida. James nunca había mencionado conocer a ningún comanche. De hecho, había sido bastante vocal sobre mantenerse alejado de cualquier conflicto entre colonos y tribus locales. No entiendo, dijo. Hace 3 años, explicó Joseph. Hubo una sequía terrible. Nuestros caballos estaban muriendo. Su esposo nos permitió llevarlos al río, a la parte que cruza su tierra. No, Periopango no hizo pregunta. Solo dijo que el agua era para todos los seres vivos. El recuerdo golpeó a Catherine como un rayo. Recordaba ese verano, uno de los más secos que habían experimentado. James había estado preocupado por el ganado, pero estaba aún más preocupado por los reportes de caballos muertos encontrados cerca de fuentes de aguas secas. Había mencionado haber visto jinetes indios cerca del río, pero cuando ella había expresado alarma, él simplemente había dicho que todos tenían derecho al agua cuando había escasez, a preparar y narrar. Esta historia nos llevó mucho tiempo, así que si la disfrutan, suscríbanse a nuestro canal. Significa mucho para nosotros. Volvamos a la historia. Desde entonces, continuó Joseph, hemos observado esta tierra. Hemos visto el tipo de hombre que era su esposo, y ahora vemos el tipo de mujer que es usted. ¿Qué significa eso? Joseph se acercó un paso, y Catherine notó que cada movimiento que hacía era lento y deliberado, claramente diseñado para no alarmarla. Significa que hemos visto cómo se mata trabajando para mantener lo que él construyó. Hemos visto cómo otros vienen y toman sus animales con promesas que suenan como ayuda, pero son robo. La precisión de su observación la dejó sin aliento. ¿Habían estado observando realmente durante tanto tiempo? ¿Habían sido testigos de su humillación cuando había vendido los caballos por una fracción de su valor? Hemos visto, dijo el guerrero más joven, hablando por primera vez, cómo trabaja aunque lleva nueva vida.
Esto es inhonorable. Joseph asintió. Me sobrino speaks truth. Thomas Ian Wolf. Él y mis otros hermanos han hablado mucho sobre su situación. Catherine miró a los otros guerreros, notando por primera vez las diferencias individuales entre ellos. Algunos eran claramente veteranos, con cicatrices, y la postura de hombres que habían visto muchas batallas. Otros eran más jóvenes, tal vez en sus 20, con la energía inquieta de los guerreros que aún tenían algo que probar. Pero todos la observaban con lo que parecía ser respeto en lugar de amenaza. ¿Qué es lo que quieren de mí?, preguntó de nuevo, aunque comenzaba a sospechar que la respuesta no sería lo que esperaba. No queremos tomar nada, dijo Joseph. Queremos dar. ¿Dar qué? Trabajo, respondió simplemente. Nuestros caballos necesitan refugio para el invierno que viene. Nuestros jóvenes necesitan aprender el manejo de caballos de manera blanca para cuando llegue el momento de tratar con comerciantes. Ani usted. Hizo una pausa, considerando sus palabras cuidadosamente. Usted necesita ayuda que nosotros podemos proporcionar. Catherine se quedó en silencio, tratando de procesar lo que estaba escuchando. Estos guerreros comanches estaban ofreciendo ¿trabajar para ella? Era tan opuesto a todo lo que había esperado que no sabía cómo responder. ¿Por qué?, murmuró finalmente. Porque, dijo Thomas Iron Wolf, desmontando y acercándose hasta estar al lado de Joseph, la tierra recuerda la bondad. Su esposo mostró honor cuando podría haber mostrado miedo. Ahora nosotros mostramos honor cuando otros muestran codicia. Catherine notó que Thomas era considerablemente más joven que Joseph, probablemente no más de 25 años, pero se movía con la misma gracia controlada. Sus ojos eran intensos, casi ardientes, pero había una inteligencia allí que la tranquilizó. Ana y más, añadió Joseph. Hemos escuchado hablar en el pueblo. Hay hombres que esperan que fracase, que planean comprar esta tierra cuando no pueda mantenerla. Hombres como Robert Crenshaw. El nombre golpeó a Catherine como una bofetada física. Robert Crenshaw era el banquero más poderoso del condado. Un hombre que había construido su fortuna comprando propiedades en dificultades por centavos de dólar. Había venido a verla 2 veces desde la muerte de James, cada vez con ofertas que sonaban razonables, hasta que uno calculaba que estaba ofreciendo menos de 1/3 del valor real de la tierra. ¿Cómo saben sobre Crenshaw?, preguntó. Los comanches no son los únicos que saben cómo observar sin ser vistos, dijo Thomas con lo que podría haber sido una sonrisa. Hemos escuchado sus conversaciones con otros hombres blancos. Hemos visto los papeles que lleva cuando viene aquí. La implicación era clara. Habían estado lo suficientemente cerca para espiar las conversaciones de Crenshaw, lo cual significaba que habían estado protegiendo su propiedad de maneras que ella nunca había sabido. No entiendo por qué harían esto, dijo Catherine, sintiendo que las lágrimas amenazaban con comenzar. La combinación de agotamiento, embarazo y la completa sorpresa de la situación estaba empezando a abrumarla. Joseph y Thomas intercambiaron otra de esas miradas silenciosas antes de que Joseph hablara. Señora Morrison, nuestro pueblo está cambiando. Los viejos caminos se están volviendo imposibles. Pronto, todos tendremos que encontrar nuevas formas de vivir en esta tierra. Su esposo nos mostró que es posible que hombres diferentes trabajen juntos con respeto. Queremos aprender esas formas antes de que sea demasiado tarde. Además, añadió Thomas, su voz más suave, una mujer que lucha para proteger su hogar y su hijo no nacido. Esto es algo que entendemos. Esto es algo que honoramos. Catherine se dio cuenta de que estaba llorando, lágrimas de alivio y confusión mezclándose en sus mejillas. Durante meses había estado luchando sola, convencida de que no había ayuda disponible, de que estaba destinada a fracasar. Y ahora estos hombres, estos guerreros que debería temer según todo lo que le habían enseñado, estaban ofreciendo exactamente lo que necesitaba. ¿Qué querrían a cambio?, preguntó, limpiándose los ojos con el dorso de su mano. Refugio para nuestros caballos durante el invierno, dijo Joseph. Comida cuando sea posible. Y la oportunidad de aprender el manejo de caballos como lo hacen los blancos. ¿Eso es todo? Eso es todo, confirmó Thomas. Bueno, eso y la oportunidad de demostrar que el honor de James Morrison no murió con él. Catherine miró a los 15 guerreros tratando de imaginar cómo sería tenerlos trabajando en su propiedad. Los vecinos estarían escandalizados. Crenshaw estaría furioso. Probablemente habría problemas con las autoridades locales, pero también significaría que los establos estarían limpios en días en lugar de semanas. Significaría que tendría ayuda cuando naciera el bebé. Significaría que podría mantener la tierra que James había amado tanto. ¿Cuándo empezarían?, preguntó. Joseph sonrió, y Catherine se dio cuenta de que era la primera sonrisa genuina que había visto en meses. Ahora, si usted está de acuerdo, ahora. El trabajo es mejor cuando se hace juntos, dijo Thomas, ya dirigiéndose hacia el establo donde Catherine había estado luchando toda la mañana. Y usted ha estado trabajando sola durante demasiado tiempo.
Catherine observó con asombro. Cuando los 15 guerreros desmontaron y comenzaron a dirigirse hacia los establos con la eficiencia de hombres, acostumbrados a trabajar en equipo, no esperaron órdenes o instrucciones, simplemente evaluaron lo que necesitaba hacerse y comenzaron a hacerlo. Pero fue Thomas quien se acercó a ella y suavemente tomó el rastrillo de sus manos temblorosas. Señora Morrison, dijo, permítanos mostrarle cómo se hace este trabajo cuando no está sola. Y por primera vez desde la muerte de James, Catherine Morrison sintió que tal vez, solo tal vez, no iba a perder todo después de todo a los sonidos del trabajo llenaron el aire mientras 15 pares de manos se pusieron a trabajar en una tarea que había parecido imposible solo una hora antes. Y Catherine se quedó allí, una mano en su vientre abultado, observando cómo extraños se convertían en salvadores bajo el cielo ardiente de Texas. El sonido que despertó a Catherine antes del amanecer no era el habitual coro de gallos y grillos, era algo completamente nuevo, voces masculinas hablando en comanche mezclado con inglés, el relinchar suave de caballos siendo preparados para el trabajo, y el crujido rítmico de herramientas contra madera y metal. Por un momento se quedó inmóvil en su cama preguntándose si había soñado los eventos del día anterior. Luego el bebé le dio una patada fuerte en las costillas, como recordándole que todo había sido muy real. Se levantó con dificultad y se acercó a la ventana de su dormitorio, apartando las cortinas deshilachadas que James había prometido reemplazar. La vista que la recibió, la dejó. Sin aliento, los 15 guerreros habían establecido un campamento organizado cerca del río, sus tipis blancos formando un semicírculo perfecto que proporcionaba privacidad, mientras permitía una vista clara de la casa principal y los establos. Humo se elevaba de 3 fogatas diferentes, y Catherine podía ver figuras moviéndose con propósito definido. Algunos estaban preparando caballos, otros parecían estar cocinando, y varios ya estaban caminando hacia los establos con herramientas que habían traído en sus alforjas. En Thomas, Iron Wolf se destacaba entre los demás, dirigiendo a un grupo de guerreros más jóvenes hacia el establo principal. Incluso desde la distancia, Catherine podía ver la eficiencia militar en sus movimientos. No había conversación innecesaria, no había tiempo perdido. Cada hombre sabía exactamente qué se esperaba de él. Catherine se vistió rápidamente, eligiendo su vestido de trabajo más resistente y ajustándolo lo mejor que pudo sobre su vientre creciente. El bebé había estado inquieto toda la noche, y ella sospechaba que la tensión del día anterior había afectado tanto al niño como a ella misma. Anne, cuando salió de la casa, Joseph Running Bear ya estaba esperando cerca del porche trasero, sosteniendo 2 tazas de metal humeantes. Su postura era relajada pero respetuosa, manteniéndose a una distancia que no la incomodara. «Buenos días, señora Morrison», dijo, extendiendo una de las tazas hacia ella. «Café, Anne, esperamos que no le moleste que usáramos su pozo». Catherine tomó la taza gratefully, inhalando el aroma rico y familiar. El café estaba perfectamente preparado, más fuerte de lo que ella solía hacerlo, pero exactamente lo que necesitaba, después de una noche de poco sueño. «¿Cómo supieron dónde encontrar café?», preguntó Anne. Joseph sonrió. Su esposo no era el único hombre blanco que conocíamos. Hemos comerciado con muchos colonos a lo largo de los años. Subamos lo que necesitan para comenzar sus días. Mientras bebían en un silencio cómodo, Catherine estudió el rostro del líder comanche. A la luz del amanecer, las líneas alrededor de sus ojos parecían menos severas, y se dio cuenta de que probablemente no era mucho mayor que James habría sido si hubiera vivido. Había una dignidad en su postura que hablaba de responsabilidad llevada durante mucho tiempo, el peso de tomar decisiones que afectaban no solo a él mismo, sino a todos los hombres bajo su liderazgo. «¿Puedo preguntar algo?», dijo Catherine finalmente. «Anne, por supuesto. ¿Por qué realmente están haciendo esto? Y no me diga que es solo por gratitud hacia James. Esto es más grande que eso». Joseph asintió lentamente, como si hubiera estado esperando esta pregunta. «Tiene razón. Hay más». Hizo una pausa, mirando hacia donde sus hombres estaban trabajando. «Nuestro mundo está cambiando, señora Morrison. Cada año llegan más colonos blancos. Cada año hay menos tierra donde podemos vivir como lo hemos hecho siempre. Pronto tendremos que elegir en adaptarnos o morir. Y trabajar aquí es adaptarse y aprender», respondió Joseph. «Algunos de mis jóvenes guerreros nunca han trabajado junto a blancos como iguales. Nunca han aprendido sus métodos de crianza de caballos, sus técnicas de construcción, sus formas de comercio. Si vamos a sobrevivir en el mundo que está viniendo, necesitamos entender ambas formas de vivir». Catherine comenzaba a comprender la complejidad de lo que estaba sucediendo. No se trataba solo de ayudarla a ella. Era una especie de experimento en coexistencia pacífica, una prueba para ver si 2 culturas tan diferentes podían realmente trabajar juntas. «¿Y si no funciona?», preguntó. «¿Y si la gente del pueblo se opone? Entonces aprenderemos eso también».
dijo Joseph. Pero su esposo nos enseñó que algunos blancos pueden ver más allá del miedo hacia el respeto mutuo. Esperamos que haya otros como el Thomas Iron Wolf se acercó a ellos, sus mocasines casi silenciosos en la hierba húmeda del amanecer. Su camisa de algodón estaba ya manchada de sudor y suciedad, evidencia de que había estado trabajando desde mucho antes. Tell Amanes. Señora Morrison, dijo con una inclinación de cabeza formal, hemos limpiado 8 establos esta mañana. Queremos mostrarle algo. Catherine lo siguió hacia el establo principal, y lo que vio la dejó sin palabras. Los establos que había estado luchando por limpiar durante días estaban ahora inmaculados. La paja vieja había sido completamente removida. Los suelos de madera habían sido raspados hasta revelar la veta original de la madera, y habían instalado nuevas barreras de drenaje que ella ni siquiera sabía que eran posibles. Pero lo que más le impresionó fue la organización. Los guerreros habían establecido un sistema de trabajo que maximizaba la eficiencia. Algunos se especializaban en remover material viejo, otros en reparaciones de carpintería, otros en la instalación de nuevas instalaciones. Era como ver una máquina perfectamente calibrada en funcionamiento. ¿Cómo aprendieron a hacer esto?, preguntó. Los caballos son vida para el pueblo comanche, explicó Thomas. Sabemos cómo cuidarlos mejor que la mayoría de los blancos, pero hemos observado sus métodos también, y algunos son buenos. Combinamos lo mejor de ambos mundos. Un guerrero joven se acercó corriendo, hablando rápidamente en comanche a Thomas. Catherine no entendió las palabras, pero el tono era claramente de alarma. Thomas frunció el ceño y respondió en la misma lengua antes de volverse hacia Catherine. Jinetes se acercan desde el sur, dijo. 3 hombres blancos. Uno lleva traje de ciudad. Catherine sintió que su estómago se hundía. Solo conocía a un hombre que usara traje en el campo, Robert Crenshaw. Aparentemente, la noticia de sus nuevos trabajadores había llegado al pueblo más rápido de lo que había esperado. ¿Puedo pedirles un favor?, dijo rápidamente. En cuando lleguen estos hombres podrían continuar trabajando normalmente. No se oculten, pero no busquen confrontación tampoco. Joseph y Thomas intercambiaron una mirada. ¿Esperan problemas?, preguntó Joseph. Espero que el hombre en el traje trate de usar su presencia aquí como excusa para crear problemas para mí, admitió Catherine. Es el tipo de hombre que lo haría. Entonces, dijo Thomas con algo que definitivamente era una sonrisa esta vez, debe asegurarse de que vea exactamente qué tan bien funciona nuestro arreglo. Los 3 jinetes aparecieron por la cresta sur 15 minutos después. Como Catherine había predicho, Robert Crenshaw montaba un caballo negro inmaculado, su traje de 3 piezas completamente inapropiado para el trabajo de rancho, pero perfecto para intimidar. Los 2 hombres que lo acompañaban eran sus habituales secuaces, Jack Peterson y Bill McCarthy, matones locales que Crenshaw empleaba cuando necesitaba persuasión física. Crenshaw desmontó con movimientos calculados, sus ojos evaluando inmediatamente la escena en los tipis junto al río, los guerreros trabajando eficientemente en los establos, y Catherine parada junto a Joseph y Thomas como si fuera la cosa más natural del mundo. Señora Morrison, dijo Crenshaw, quitándose su sombrero en un gesto de respeto que no alcanzaba sus ojos. Me han llegado reportes perturbadores sobre su situación aquí. ¿Qué tipo de reportes, señor Crenshaw?, preguntó Catherine, manteniendo su voz lo más neutral posible. Reportes de que ha permitido que salvajes hostiles ocupen su propiedad, que está poniendo en peligro a los colonos respetables de la región al darles refugio a raiders comanches. Catherine sintió la furia ardiendo en su pecho, pero antes de que pudiera responder, Thomas dio un paso adelante. Su movimiento fue fluido y tranquilo, pero había algo en su postura que hizo que tanto Peterson como McCarthy pusieran sus manos en sus pistolas. Soy Thomas Iron Wolf, dijo en inglés. Perfecto. ¿Me está llamando salvaje, señor? Crenshaw pareció sorprendido de que Thomas hubiera hablado directamente, y más aún de que hubiera hablado tan elocuentemente. John, bueno, es decir, porque, continuó Thomas, he pasado los últimos 5 años aprendiendo inglés de misioneros. He leído sus libros, he estudiado sus leyes, he aprendido sus costumbres. Si soy salvaje, entonces he trabajado muy duro para ser un salvaje educado. Joseph se acercó al lado de Thomas. Y yo soy Joseph Running Bear. Durante los últimos 10 años, he mantenido la paz entre mi pueblo y los colonos de esta región. He negociado tratados, he devuelto el ganado perdido, he ayudado a buscar niños perdidos. Si esto me hace hostil, entonces no entiendo el significado de la palabra. La confianza de Crenshaw parecía estar desmoronándose ante la respuesta articulada de los 2 líderes comanches. Claramente había esperado encontrar a Catherine aterrorizada y a los indios amenazantes y no comunicativos. Además, añadió Catherine, encontrando su voz, estos hombres no son ocupantes, son empleados. Están trabajando para mí a cambio de refugio invernal para sus caballos. Empleados, repitió Crenshaw,
incrédulo. Señora Morrison, seguramente se da cuenta de que esto es altamente irregular. Una mujer en su condición, sola con 15 guerreros indios. No estoy sola, interrumpió Catherine firmemente. Por primera vez en meses no estoy sola. Tengo trabajadores competentes que respetan tanto mi propiedad como mi persona. Tengo ayuda que necesito desesperadamente. Y tengo socios que entienden el valor del trabajo honesto. Como si hubiera sido cronometrado, uno de los guerreros más jóvenes apareció desde el establo, llevando un arnés de cuero que había estado reparando. Se acercó a Catherine y se lo mostró, hablando en inglés cuidadoso. Señora Morrison. La correa estaba rota, pero ahora es fuerte otra vez. ¿Es esto lo que necesitaba? Catherine examinó el arnés, genuinamente impresionada por la calidad del trabajo. Las puntadas eran pequeñas y precisas, y habían reforzado las áreas débiles, con técnicas que ella no había visto antes. Es perfecto, gracias, dijo, y el joven guerrero sonrió con evidente orgullo antes de regresar al trabajo. La demostración había sido simple, pero efectiva. Crenshaw y sus hombres habían presenciado un intercambio completamente normal entre empleadora y empleado, marcado por respeto mutuo y trabajo de calidad. Senator Crenshaw, dijo Catherine, sintiendo una confianza que no había experimentado en meses. Aprecio su preocupación por mi bienestar, pero, como puede ver, estoy mejor cuidada de lo que he estado en mucho tiempo. Crenshaw remontó su caballo con movimientos bruscos, su rostro rojizo de frustración. Esto no ha terminado, señora Morrison. Hay leyes sobre el tipo de acuerdos que puede hacer. Hay regulaciones sobre permitir que indios acampen en tierra privada. Entonces, dijo Joseph tranquilamente, estoy seguro de que el sheriff estará muy interesado en aprender que hemos estado ayudando a proteger esta propiedad de ladrones de ganado durante los últimos 2 meses. La implicación era clara, los comanches habían estado observando y sabían exactamente quién había estado robando el ganado de Catherine. Crenshaw palideció visiblemente mientras los 3 hombres se alejaban. Catherine se sintió simultáneamente exhilarada y aterrorizada. Habían ganado esta ronda, pero sabía que Crenshaw no se rendiría tan fácilmente. ¿Realmente han estado protegiendo mi ganado? Prigant. Los ladrones toman lo que creen que nadie está vigilando, dijo Thomas simplemente. Pero sí, ¿hay alguien vigilando? Mientras el día progresaba, Catherine comenzó a entender completamente lo que había aceptado. No era solo ayuda laboral. Era una alianza que cambiaría fundamentalmente cómo vivía y cómo era vista por la comunidad. Era tanto una oportunidad como un riesgo enorme. Pero mientras observaba a sus nuevos socios trabajar con dedicación incansable, mientras sentía al bebé moverse tranquilamente en respuesta a su propio estado mental más relajado, Catherine Morrison supo que había tomado la decisión correcta. El rancho Brazos River había encontrado nuevos guardianes. Y ella había encontrado algo que pensó que había perdido para siempre. En esperanza, 2 semanas después de la confrontación con Crenshaw, Catherine despertó con el aroma de pan fresco, flotando por su ventana. Por un momento se preguntó si estaba soñando, pero luego recordó que Mary Crowfeather, la esposa de uno de los guerreros más jóvenes, había llegado al campamento 3 días antes con 2 de sus hijos pequeños. La adición de una familia comanche había cambiado completamente la dinámica del rancho. Los tipis ahora incluían risas de niños, el sonido de mujeres hablando mientras trabajaban, y el aroma constante de cocina tradicional mezclándose con los olores familiares de caballos y heno. Catherine se vistió con cuidado, eligiendo su vestido azul marino que mejor acomodaba su vientre cada vez más prominente. A las 7 semanas y media de embarazo, el bebé había comenzado a moverse con más frecuencia, especialmente durante las tardes, cuando ella se sentaba con Mary a aprender palabras básicas en comancha. Cuando salió de la casa, encontró Mary Crowfeather arrodillada junto al fuego principal enseñando a su hija de 8 años, Little Dove, cómo formar perfectamente las tortas de maíz. La escena era tan doméstica y normal que era fácil olvidar que hace un mes Catherine habría estado aterrorizada por la presencia de cualquier comanche en su propiedad. Buenos días, hermana Catherine, dijo Mary en su inglés cuidadosamente practicado. Había comenzado a llamar a Catherine hermana después de que Catherine había ayudado cuando Little Dove había desarrollado fiebre alta. Era un término de afecto que Catherine había llegado a valorar profundamente. Buenos días, Marians. Pan huele increíble. Mary sonrió con orgullo. Receta de mi abuela, pero uso su horno blanco. Mejor calor, mejor pan. La adaptación había sido mutua. Mary había adoptado algunas técnicas de cocina blanca, mientras que Catherine había aprendido métodos de preservación de carne y preparación de hierbas medicinales que los comanches habían perfeccionado durante generaciones. Era un intercambio cultural que beneficiaba a ambas mujeres. El sonido de martillos, resonando desde el área de construcción cerca del río, capturó la atención de Catherine. Durante la última semana, los guerreros habían comenzado un proyecto ambicioso en construir un establo adicional específicamente diseñado para los métodos combinados de entrenamiento de caballos comanche y Blancon Thomas. Iron Wolf
había emergido como el arquitecto natural del proyecto. Su capacidad para visualizar estructuras complejas y comunicar sus ideas, tanto en comanche como en inglés, lo había convertido en un líder indispensable. Catherine había comenzado a notar cómo los otros guerreros lo buscaban naturalmente. ¿Para resolver problemas técnicos como está el bebé hoy?, preguntó Mary, notando cómo Catherine se frotaba inconscientemente el costado. Activo, respondió Catherine con una sonrisa. Creo que puede escuchar todo el ruido de construcción y quiere participar. Mary se rió. En los bebés saben cuando hay trabajo bueno sucediendo. Es buena señal. Catherine caminó hacia el área de construcción, fascinada como siempre por la eficiencia del trabajo comanche. No había supervisión directa en el sentido blanco tradicional. En cambio, cada hombre parecía saber instintivamente su papel y cómo encajaba en el objetivo más grande. Joseph Running Bear estaba supervisando la instalación de las vigas del techo, sus manos expertas guiando a los guerreros más jóvenes a través de técnicas de construcción que combinaban ingeniería blanca con métodos tradicionales. Comanches de trabajo con madera. Señora Morrison la llamó cuando la vio acercarse. Queremos mostrarle algo. La llevó hacia el interior del establo parcialmente terminado, donde habían creado un sistema innovador de compartimentos que podían ajustarse según las necesidades de diferentes tipos de caballos. Era más sofisticado que cualquier cosa que James había construido, combinando la funcionalidad práctica con una comprensión profunda del comportamiento equino. Es increíble, dijo Catherine honestamente. ¿Cómo aprendieron estas técnicas? Los caballos nos enseñaron, respondió Joseph simplemente. Observamos cómo prefieren moverse, cómo interactúan entre ellos, que les causa estrés. Luego, construimos espacios que respetan su naturaleza. Thomas se acercó a ellos, sus brazos manchados de tierra y sudor, pero sus ojos brillando con satisfacción. También estudiamos los diseños blancos, añadió. Su esposo tenía buenos planos. En su taller combinamos sus ideas con nuestro conocimiento. La mención del taller de James hizo que Catherine sintiera una punzada familiar de dolor, pero ya no era la desesperación abrumadora que había experimentado en los primeros meses después de su muerte. Ahora era más como una tristeza suave, el tipo de dolor que honra la memoria sin paralizar el presente. Me gustaría que pudiera ver esto, murmuró Catherine. Puede verlo, dijo Thomas suavemente. Los hombres buenos no desaparecen completamente cuando mueren. Viven en el trabajo que inspiraron, en la bondad que mostraron, en las vidas que tocaron. Sus palabras fueron dichas con tal convicción simple que Catherine sintió lágrimas formándose en sus ojos. En las últimas semanas, había comenzado a notar que los guerreros comanches tenían una filosofía sobre la muerte y la continuidad, que era tanto práctica como espiritual. El sonido de caballos acercándose interrumpió el momento. Catherine se volvió para ver al sheriff William Davis cabalgando hacia el rancho, acompañado por 2 diputados que no reconoció. Su expresión era seria, y Catherine sintió inmediatamente que esto no era una visita social. «Problemas», murmuró Thomas, y Catherine notó cómo instantáneamente todos los guerreros en el área se volvieron alerta sin parecer cambiar de postura. Era una transformación sutil pero completa, de trabajadores relajados a guerreros listos. Para aquí, el sheriff Davis desmontó cerca de la casa principal, sus movimientos deliberados y oficiales. Catherine lo había conocido durante años. Era un hombre justo pero cauteloso, el tipo de oficial de la ley que prefería evitar problemas antes que enfrentarlos. Señora Morrison, dijo, tocando su sombrero formalmente. Siento molestarla, pero he recibido algunas quejas que necesito investigar. ¿Qué tipo de quejas, sheriff? Alegaciones de que está albergando indios hostiles en violación de las ordenanzas del condado. Reportes de que están construyendo estructuras permanentes sin permisos apropiados. Davis hizo una pausa, mirando incómodamente hacia donde los guerreros habían continuado trabajando, pero claramente estaban escuchando. Y acusaciones de que está proporcionando refugio a indios que pueden estar involucrados en actividades ilegales. Catherine sintió la furia familiar ardiendo en su pecho. Sheriff Davis, ¿ha visto alguna evidencia de actividad hostil aquí? Bueno, no, pero ¿ha visto alguna evidencia de comportamiento ilegal? No directamente, pero las ordenanzas del condado son claras sobre. Joseph Running Bear se acercó a ellos, moviéndose con la gracia controlada que Catherine había llegado a asociar con momentos de tensión potencial. Sheriff, dijo educadamente, soy Joseph Running Bear. Creo que conoce mi reputación. Davis asintió lentamente. La conozco. Ha ayudado a resolver varios asuntos en la región. Entonces sabe que no soy hombre de crear problemas sin razón, continuó Joseph. Estos son mis hermanos y yo. Trabajamos para la señora Morrison como empleados legales. Pagamos por nuestro camping con trabajo. No violamos ninguna ley. Uno de los diputados, un hombre joven que Catherine no reconoció, dio un paso adelante. ¿Cómo sabemos que no están planeando raids desde aquí? ¿Cómo sabemos que no están usando esto como base para
actividades hostiles. La pregunta fue hecha con el tipo de agresividad ignorante que inmediatamente tensó la atmósfera. Catherine vio como los músculos de la mandíbula de Thomas se tensaron, y notó que varios de los guerreros más jóvenes habían dejado de trabajar y se estaban acercando gradualmente a Anne, pero fue Mary Crawford quien respondió, apareciendo súbitamente al lado de Catherine con Little Dove, aferrada a sus faldas. «Rates», preguntó en inglés cuidadoso, «¿con niños? ¿Con mujeres? Construyendo establos». Su tono era amablemente burlón, y el diputado se sonrojó. «Mi esposa tiene razón», dijo uno de los guerreros más jóvenes, acercándose con una herramienta de carpintería en la mano. «¿Qué tipo de war party trae martillos en lugar de lanzas?». La pregunta provocó risas silenciosas entre los otros guerreros, y Catherine se dio cuenta de que estaban usando el humor para desescalar la tensión, en lugar de responder con la agresión que el diputado parecía estar esperando en Sheriff. Davis parecía incómodo con la dirección de la conversación. «Mire, señora Morrison, no estoy cuestionando sus intenciones, pero hay preocupaciones legítimas en la comunidad». «¿Preocupaciones de quién específicamente?», preguntó Catherine directamente en Davis. Dudó. «Bueno, varios ciudadanos prominentes han expresado». «Robert Crenshaw», interrumpió Catherine. La expresión de Davis lo confirmó sin palabras. «Entre otros». «Sí», Catherine sintió las piezas encajando. Crenshaw había estado ocupado desde su visita, aparentemente presionando a las autoridades locales para crear problemas legales para ella y sus trabajadores. «Sheriff», dijo Thomas tranquilamente, «¿puedo mostrarle algo?». Sin esperar respuesta, se dirigió hacia el establo principal. Los otros lo siguieron, y Catherine notó como incluso los diputados parecían curiosos. El interior del establo estaba transformado. Lo que había sido un desastre de años de negligencia ahora era una instalación impecable que podría competir con cualquier operación en Texas. Los compartimentos estaban perfectamente construidos. El sistema de drenaje era ingenioso, y cada detalle mostraba tanto funcionalidad como artesanía. «Este trabajo», dijo Thomas, «parece el trabajo de raiders hostiles». Incluso el diputado agresivo parecía impresionado. La calidad de la construcción era innegable, y la dedicación requerida para tal proyecto era obviamente incompatible con cualquier plan de actividad hostil. «Además», añadió Joseph, «hemos registrado nuestras intenciones con las autoridades tribales apropiadas. Tenemos documentación oficial de nuestro estado como trabajadores temporales». Sacó un conjunto de papeles de su chaqueta, documentos que Catherine no sabía que existían. Davis los examinó cuidadosamente, su expresión volviéndose más relajada. «My Andrews, todo parece estar en orden», murmuró finalmente en el segundo diputado, que había permanecido silencioso durante todo el intercambio. Finalmente habló. «Sheriff, he estado observando esta operación, y francamente, es impresionante. No veo ninguna violación de la ley aquí». Catherine sintió una oleada de alivio, pero también se dio cuenta de que esto era solo una victoria temporal. Crenshaw no se rendiría fácilmente, y probablemente ya estaba planeando su próximo movimiento. Mientras los oficiales se preparaban para irse, Sheriff Davis se acercó a Catherine. «Señora Morrison, oficialmente no veo problemas aquí, pero no oficialmente. Tenga cuidado. Hay fuerzas en el condado que no quieren ver este tipo de cooperación a tener éxito». «Entiendo, Sheriff, y gracias por su imparcialidad». Davis asintió y remontó su caballo. «Solo mantenga todo documentado y legal, y si tiene problemas no dude en contactarme». Mientras los oficiales se alejaban, Catherine se dio cuenta de que habían pasado otra prueba, pero también sabía que las pruebas se estaban volviendo más serias. Crenshaw estaba escalando sus esfuerzos, y ella necesitaba estar preparada para cualquier cosa que viniera después de esa noche. Mientras se sentaba con Mary y las otras mujeres comanches junto al fuego, Catherine reflexionó sobre cuánto había cambiado su vida. Ya no era solo una mujer luchando desesperadamente por sobrevivir. Ahora era parte de una comunidad que se enfrentaba a desafíos juntos. El bebé se movió suavemente en respuesta a las voces tranquilas y la risa a su alrededor. Y Catherine sonrió. Su hijo no nacido estaría creciendo en un mundo más complejo de lo que James había imaginado. Pero también sería un mundo más rico en comprensión y cooperación, siempre que pudieran protegerlo de aquellos que querían destruirlo. El grito que despertó a Catherine en la madrugada no era humano. Era el sonido agudo y aterrorizado de caballos en pánico, mezclado con el crujido siniestro de madera quemándose. Se incorporó en la cama, su vientre de 8 meses haciendo que el movimiento fuera torpe, y inmediatamente vio el resplandor naranja parpadeando contra las paredes de su dormitorio en fuego para cuando logró levantarse y llegar a la ventana. Las llamas ya habían consumido la mitad del establo principal. Figuras oscuras corrían por el patio, algunas dirigiéndose hacia el río con cubos, otras tratando de calmar a los caballos aterrorizados que habían logrado escapar de los compartimentos en Catherine. Se vistió tan rápido como su embarazo avanzado se lo permitía y salió de la casa,
para encontrar un caos controlado. Los guerreros comanches habían formado inmediatamente una brigada de agua, pasando cubos desde el río hasta el fuego con eficiencia militar. Thomas Iron Wolf dirigía un grupo que había logrado abrir los compartimentos restantes, liberando a los últimos caballos antes de que las llamas los alcanzaran. ¿Qué pasó?, gritó Catherine por encima del rugido del fuego. Joseph Running Bear apareció a su lado, su rostro gris de humo pero sus ojos brillando con una furia fría que ella nunca había visto antes. No fue accidente, dijo simplemente a Laura Carreceno. Marcas en la tierra donde alguien vertió combustible. Catherine sintió que el mundo se inclinaba. Alguien había incendiado intencionalmente su establo. Alguien había estado dispuesto a matar a los caballos inocentes para enviar un mensaje en Mary Crow. Feather se acercó corriendo, llevando mantas y ungüentos medicinales. 2 de nuestros jóvenes tienen quemaduras, informó. No graves, pero necesitan atención. Durante las siguientes horas, trabajaron juntos para combatir el fuego y tratar a los heridos, tanto humanos como equinos. Para cuando el sol salió completamente, habían salvado aproximadamente la mitad de la estructura, pero el daño era devastador. Años de trabajo y mejoras habían desaparecido en una sola noche. Catherine se sentó en un tronco cercano, observando los restos humeantes y sintiendo una desesperación que no había experimentado desde los primeros días después de la muerte de James. El bebé se movía inquieto en respuesta a su estrés, y ella se frotó el vientre. Inconscientemente fue Thomas quien notó primero a los jinetes acercándose desde el este. «¡Compañía!», murmuró, señalando hacia las figuras que se materializaron de la bruma matutina. Robert Crenshaw llegó con una escolta de 8 hombres armados, todos montados en caballos frescos y vestidos como si estuvieran preparados para la guerra. Sus rostros mostraban una mezcla de falsa preocupación y satisfacción apenas disimulada. «Dios mío, señora Morrison», exclamó Crenshaw al desmontar, su actuación tan exagerada que resultaba insultante. «¡Qué tragedia tan terrible! ¿Están todos a salvo?». «Estamos vivos», respondió Catherine con voz plana, sin molestarse en ocultar su sospecha. «Gracias al cielo», continuó Crenshaw, mirando significativamente hacia los guerreros comanches que se habían agrupado detrás de Joseph y Thomas. «Aunque debo decir que esto confirma mis peores temores sobre la seguridad de tener elementos impredecibles en su propiedad». Catherine se puso de pie lentamente, sintiendo la furia construyéndose en su pecho. «¿Está sugiriendo que mis trabajadores causaron este incendio?». «No estoy sugiriendo nada», dijo Crenshaw con falsa inocencia. «Simplemente observo que este tipo de accidentes tienden a ocurrir cuando hay elementos incontrolables en una situación ya precaria». Thomas Iron Wolf dio un paso adelante, y Catherine pudo ver la tensión en cada línea de su cuerpo. «¿Accidente?», preguntó con voz peligrosamente tranquila. «¿Llama accidente al queroseno vertido intencionalmente?». «Queroseno», repitió Crenshaw, actuando sorprendido. «Estoy seguro de que debe estar equivocado. Los incendios de establos son comunes, especialmente cuando hay mantenimiento inadecuado». «Hay huellas de botas», interrumpió uno de los guerreros más jóvenes, acercándose con algo en la mano. «Botas blancas, no mocasines, ni esto». Extendió un pedazo de tela desgarrada, obviamente arrancada de una prenda durante la huida precipitada. Era lana de buena calidad, del tipo que usarían hombres prósperos, no trabajadores. Catherine vio cómo la expresión de Crenshaw se tensó momentáneamente antes de recuperar su compostura. «Interesante», murmuró, «aunque supongo que podría haber venido de cualquier lugar». «Podríamos preguntar al Sheriff Davis», sugirió Joseph tranquilamente. «Estoy seguro de que estaría muy interesado en investigar un incendio intencional». Crenshaw se rió, pero había una tensión en el sonido. «Sheriff Davis tiene problemas más importantes que perseguir teorías conspirativas. Además, creo que encontrará que está demasiado ocupado con otros asuntos para preocuparse mucho por esta situación». La implicación era clara en Crenshaw. Tenía influencia sobre el sheriff, o al menos creía tenerla. En uno de los hombres de Crenshaw, un individuo corpulento con una cicatriz que corría por su mejilla izquierda, se acercó al grupo. «Jefe», murmuró, «tal vez deberíamos». «Silencio, Peterson», cortó Crenshaw bruscamente, y Catherine reconoció el nombre. Era uno de los matones que había acompañado a Crenshaw en visitas anteriores, pero la interrupción había sido suficiente. En esas 2 palabras, Peterson había revelado que sabían exactamente lo que debían hacer a continuación, como si hubieran planeado esta conversación. Mary Crow Feather, que había estado observando silenciosamente desde cerca de los restos del establo, de repente habló en comanche a Joseph. Sus palabras eran rápidas y urgentes, y Catherine vio cómo la expresión de Joseph se volvía pétrea. «¿Qué dice?», preguntó Catherine. «Dice que reconoce el olor», respondió Joseph. «No solo careceno, tabaco específico, tabaco de pipa de buena calidad, del tipo que solo fuman hombres ricos». Todos los ojos se volvieron hacia Crenshaw, quien tenía una pipa de marfil claramente visible, sobresaliendo de su bolsillo del chaleco. «Señora Morrison», dijo Crenshaw,
su tono volviéndose más frío. Creo que es hora de enfrentar la realidad a esta experimentación. Suya ha fracasado. Ha perdido su establo principal. Sus trabajadores están claramente fuera de control con acusaciones salvajes. Y francamente, no está en condición física para manejar esta situación. Se acercó más, y Catherine pudo oler el aroma dulzón del tabaco de pipa caro en su ropa, el mismo olor que Mary había identificado en la escena del incendio. Pero, continuó Crenshaw, soy un hombre compasivo. Estoy preparado para hacer una oferta final por esta propiedad. Una oferta que le permitirá establecerse cómodamente en el pueblo antes de que nazca su hijo. ¿Cuánto?, preguntó Catherine, aunque ya sabía que sería insultantemente bajo. $1000 por todo, dijo Crenshaw. Es generoso considerando el estado actual de la propiedad. Anne Catherine casi se rió. La tierra sola valía al menos 10 veces esa cantidad. Y eso era sin considerar las mejoras que los Comanches habían hecho. Es ladrón, dijo Thomas, su inglés siendo más directo de lo usual debido a su ira. Cuide su lengua, salvaje, respondió Peterson, su mano moviéndose hacia su pistola. La respuesta fue instantánea. 15 guerreros comanches se movieron, como no solo no desenvainando armas, pero posicionándose de manera que rodearon completamente a Crenshaw y sus hombres. El movimiento fue tan fluido y silencioso que por un momento nadie se movió. Creo, dijo Joseph con voz muy tranquila, que sería mejor si se fueran ahora. Crenshaw miró a su alrededor, claramente calculando las probabilidades. Sus 8 hombres contra 15 guerreros experimentados no era una apuesta que quisiera hacer, especialmente cuando los comanches tenían la ventaja posicional. Esto no ha terminado, dijo finalmente, montando su caballo. Señora Morrison está cometiendo un error terrible. Estos salvajes no pueden protegerla para siempre. No necesito que me protejan de todos, respondió Catherine, encontrando una fuerza en su voz que no había sabido que poseía, solo de ladrones y incendiarios. Mientras Crenshaw y sus hombres se alejaban, Catherine sintió que algo fundamental había cambiado. Ya no se trataba solo de mantener su rancho o generar ingresos. Ahora se trataba de una guerra abierta entre dos visiones completamente diferentes de cómo debería ser el futuro de esta tierra. Thomas se acercó a ella, sus ojos todavía siguiendo a los jinetes que se retiraban. Volverá, dijo simplemente. Lo sé, respondió Catherine, pero cuando lo haga estaremos listos. Joseph se unió a ellos, sosteniendo el pedazo de tela que habían encontrado. Esto no es solo sobre su tierra, dijo, es sobre si la gente diferente puede vivir y trabajar juntos. Hay muchos que no quieren que eso funcione. Catherine asintió, entendiendo finalmente la verdadera naturaleza del conflicto. No se solo de dinero o propiedad. Se trataba de poder, control y la pregunta fundamental de si la cooperación podía triunfar sobre la codicia. Mary Crawford se acercó al grupo, llevando una taza de té de hierbas que había preparado. Para el bebé, dijo suavemente, ofreciéndole la taza a Catherine, y para la fuerza de la madre. Catherine bebió gratefully, saboreando el sabor terroso que había llegado a asociar con comodidad y curación. A su alrededor, los guerreros ya estaban comenzando a planear la reconstrucción, discutiendo materiales y métodos, como si el incendio hubiera sido simplemente otro desafío a superar. Construiremos mejor que antes, declaró Thomas, más fuerte, más seguro, y esta vez tendremos guardias. Mientras Catherine observaba a su familia extendida trabajar juntos para superar la destrucción que la codicia había traído, sentía que su bebé se movía tranquilamente en su vientre. Su hijo nacería en un mundo complicado, pero sería un mundo donde diferentes pueblos podían elegir pararse juntos contra aquellos que trataban de dividirlos. El humo todavía se elevaba de las ruinas del establo, pero ya no parecía un símbolo de derrota. Parecía el humo de un fuego purificador, uno que había quemado las ilusiones y revelado las verdaderas lealtades. La guerra real apenas comenzaba, pero Catherine Morrison ya no la enfrentaría sola en el dolor que despertó a Catherine 3 semanas. Después del incendio era diferente a cualquier cosa que hubiera experimentado antes. No era la incomodidad familiar del embarazo tardío, sino algo más profundo y rítmico, como olas rompiendo contra una costa lejana. Se incorporó lentamente en la oscuridad de la madrugada. Una mano instintivamente presionando su vientre.lbb venía para cuando logró encender la lámpara junto a su cama. Las contracciones habían establecido un patrón definido. Catherine había ayudado en suficientes partos en su juventud para saber que este bebé no esperaría conveniencias. Tenía quizás unas pocas horas, tal vez menos. Anne se vistió con manos temblorosas, eligiendo su camisón más cómodo y su bata. Ems Abrick, el nuevo establo que los Comanches habían construido para reemplazar el que había sido incendiado, era visible desde su ventana, un monumento a la determinación y habilidad que había surgido de las cenizas de la destrucción. Era más grande que el original, con mejores sistemas de ventilación y compartimentos más espaciosos. Crenshaw había tratado de destruir su operación, pero solo había logrado crear algo más fuerte
Cuando salió al porche trasero, Mary Crow, Feather ya estaba esperando. La mujer comanche tenía una habilidad casi sobrenatural para sentir cuando alguien la necesitaba. «El bebé viene», dijo Catherine. Simplemente Mary asintió como si hubiera estado esperando esta noticia. «Sí, lo sentí en mis sueños anoche. Ven, todo está preparado». Durante las últimas semanas, Mary había estado discretamente preparando la casa principal para el parto, trayendo hierbas medicinales, tradicionales, y trabajando con Catherine para identificar la mejor habitación para dar a luz. Habían decidido usar la sala principal, con su gran chimenea y múltiples ventanas que proporcionarían luz natural durante el día. Thomas Iron Wolf apareció en la entrada, vestido pero claramente despertado de un sueño profundo. «¿Qué cabalga al pueblo por un médico?», preguntó Anne. Catherine consideró la pregunta. El médico más cercano estaba a 2 horas de cabalgata, y no estaba segura de tener tanto tiempo. Además, había llegado a confiar completamente en las habilidades medicinales de Mary, que había ayudado en docenas de partos durante su vida. «No», decidió. «Mary sabe qué hacer. Pero tal vez podrías enviar palabra a Joseph. Puede que necesitemos protección adicional hoy». Thomas entendió inmediatamente. El nacimiento de su bebé sería un momento de vulnerabilidad. Exactamente el tipo de oportunidad que Crenshaw podría tratar de explotar. A las siguientes horas pasaron en una mezcla de dolor intenso y actividad concentrada. Mary dirigía el proceso con la competencia de años de experiencia, usando técnicas de respiración y posicionamiento que Catherine nunca había visto en partos blancos tradicionales. Little Dove, la hija de Mary, ayudaba trayendo agua caliente y hierbas, sus movimientos silenciosos y eficientes entre contracciones. Catherine podía escuchar los sonidos de preparación afuera. Los guerreros habían establecido un perímetro defensivo discreto alrededor de la casa, posicionándose de manera que cualquiera que se acercara sería visto mucho antes de llegar a la propiedad. Era reconfortante saber que no estaba sola en este momento más vulnerable a media mañana, cuando el dolor había alcanzado un nivel que la hacía gritar involuntariamente. Catherine escuchó el sonido que había estado temiendo, un caballo acercándose a gran velocidad. Mary la tranquilizó, con una mano en su frente sudorosa. «No te preocupes por los ruidos de afuera», murmuró. «Concéntrate en traer a tu bebé al mundo». Pero Catherine podía escuchar voces alzadas, el tipo de intercambio tenso que precedía a la violencia. A través de las contracciones captó fragmentos de conversación. Anne Crenshaw había llegado con una fuerza aún más grande, afirmando tener documentos legales que le daban derecho a tomar posesión inmediata de la propiedad. «Es mentira», escuchó la voz de Joseph, firme pero controlada. «No puede tomar propiedad de una mujer mientras está dando a luz». «Dando a luz», llegó la voz de Crenshaw fingiendo sorpresa. «¿Sin atención médica apropiada? ¿Con solo salvajes para ayudarla?» «Esto confirma exactamente lo que he estado diciendo sobre su incapacidad mental». Catherine sintió una furia que cortó a través del dolor físico. Incluso en trabajo de parto, Crenshaw estaba tratando de usarla para sus propios fines. A una contracción particularmente intensa la dobló y cuando pasó, Mary estaba sonriendo. «El bebé está listo», anunció. «Con la próxima contracción, empuja». Los siguientes minutos fueron un borrón de dolor intenso, esfuerzo concentrado y finalmente, el sonido más hermoso que Catherine había escuchado jamás, en el llanto fuerte e indignado de su bebé recién nacido. «Un hijo», declaró Mary, levantando al bebé manchado pero obviamente saludable. «Un guerrero», por el sonido de sus pulmones. Catherine extendió sus brazos temblorosos, y cuando Mary colocó a su hijo en su pecho, sintió una alegría tan intensa que superó todo el dolor de las últimas horas. El bebé era perfecto, pequeño pero fuerte, con una mata de cabello oscuro y los ojos azules de James. «Bienvenido al mundo, pequeño James», murmuró, usando el nombre que había elegido semanas atrás. El momento fue interrumpido por un golpe fuerte en la puerta principal. Catherine podía escuchar la voz de Crenshaw, más alta y más agresiva que antes. «Señora Morrison, abra esta puerta inmediatamente. Tengo órdenes legales que cumplir». Mary rápidamente envolvió al bebé en mantas limpias y ayudó a Catherine a ponerse presentable. «¿Quieres que entre?», preguntó. Catherine miró a su hijo recién nacido, sintiendo una fiereza maternal que no había conocido que existía. «Sí», dijo firmemente. «Es hora de que termine esto». Thomas abrió la puerta y Crenshaw entró con 2 hombres armados, sus ojos inmediatamente buscando signos de debilidad que pudiera explotar. Lo que encontró en su lugar fue a Catherine, sentada erguida en una silla junto a la chimenea, sosteniendo a su bebé, rodeada por Mary y Little Dove en una escena de tranquila dignidad. «Señor Crenshaw», dijo Catherine, con voz sorprendentemente fuerte, «ha interrumpido un momento sagrado. Espero que tenga una razón muy buena». Crenshaw pareció momentáneamente desconcertado por su compostura. Había esperado encontrarla débil y vulnerable, fácil de intimidar. En cambio, parecía más fuerte que nunca. «Yo tengo documentos», balbuceó,
recuperando su arrogancia. Órdenes de desalojo basadas en violaciones de las ordenanzas del condado. ¿Qué violaciones específicamente?, preguntó Thomas, apareciendo al lado de Catherine como un guardián silencioso. Crenshaw desenrolló un pergamino, claramente esperando impresionar con documentación oficial: albergue no autorizado de poblaciones indias, construcción sin permisos, y dudó. Incapacidad mental de la propietaria para manejar la propiedad responsablemente. Catherine se rió, un sonido que tenía más fuerza que humor. ¿Incapacidad mental? Señor Crenshaw, acabo de dar a luz a un hijo saludable con la ayuda de la partera más hábil de la región. He supervisado la construcción del establo más avanzado del condado y he establecido una operación próspera que genera más ingresos que esta propiedad ha visto jamás. Se levantó lentamente, todavía sosteniendo al bebé, y Crenshaw retrocedió instintivamente. Había algo en su presencia que irradiaba una autoridad que no había estado allí antes. Además, continuó Catherine, tengo documentos propios. Mary se acercó con una carpeta de cuero que Catherine no había visto antes. Dentro había papeles oficiales, todos perfectamente legales y sellados apropiadamente. Contratos de empleo registrados con el condado, explicó Catherine. Permisos de construcción apropiados, obtenidos antes de que comenzara cualquier trabajo, y testimonio jurado de 15 testigos sobre el incendio intencional de mi establo original. Crenshaw palideció mientras revisaba los documentos. El papel estaba perfectamente en orden, redactado por alguien que claramente entendía la ley mejor que él. «Estos son... ¿Cómo obtuvo estos?», murmuró Joseph. Running Bear entró en la habitación, sosteniendo un documento adicional. «Mi sobrino estudió Derecho Blanco durante 2 años», explicó tranquilamente. «Resulta que es muy útil conocer tanto las leyes tribales como las del condado». Thomas sonrió con algo que definitivamente era satisfacción. «También resulta que el Sheriff Davis está muy interesado en investigar incendios intencionales, especialmente cuando hay evidencia física». Sacó el pedazo de tela que habían encontrado la noche del incendio, junto con una declaración jurada que Catherine reconoció como la caligrafía del sheriff. «Esto ya no es solo sobre propiedad», dijo Catherine, su voz creciendo más fuerte con cada palabra. «Es sobre el tipo de comunidad que queremos construir aquí. Una donde la gente diferente puede trabajar junta, o una donde hombres como usted usan miedo y violencia para mantener el poder». Crenshaw miró a su alrededor claramente, realizando que había perdido no solo esta batalla, sino probablemente la guerra entera. Los documentos legales que había traído no valían nada contra la preparación meticulosa que había enfrentado. «Esto no ha terminado», murmuró, pero sin la convicción anterior. «Sí lo ha», respondió Catherine firmemente. «Sheriff Davis estará aquí esta tarde para arrestarlo por incendio intencional. Sus únicas opciones son rendirse voluntariamente o ser casado como un criminal». Cuando Crenshaw y sus hombres se fueron, la habitación se llenó de un silencio que se sentía diferente a cualquier cosa que Catherine había experimentado. No era el silencio del miedo o la incertidumbre, era el silencio de la paz ganada duramente en Mary. Se acercó y gentilmente verificó tanto a Catherine como al bebé. «Ambos están fuertes», declaró. «Este niño nació en un día de victoria». Thomas se arrodilló junto a la silla de Catherine, mirando al bebé con asombro. «¿Cómo se llama?» «James», respondió Catherine. «James Runningworth Morrison». La adición del nombre comanche no había sido planeada, pero se sentía perfectamente correcta. Este bebé era el producto de 2 mundos uniéndose, y su nombre debería reflejar esa realidad. Joseph sonrió. El primer smile genuino que Catherine había visto de él en semanas. «Es un nombre fuerte», dijo. «Un nombre que honra tanto el pasado como el futuro». Esa tarde, cuando Sheriff Davis llegó con órdenes de arresto para Crenshaw, encontró el rancho Brazos River funcionando con una eficiencia tranquila. Los guerreros comanches trabajaron junto a Catherine para establecer las operaciones de entrenamiento de caballos más avanzadas de la región. Las familias indias y blancas compartían comidas y tareas domésticas, y un bebé recién nacido dormía pacíficamente en una cuna tallada a mano por artesanos de 2 culturas diferentes. No era el mundo que James Morrison había imaginado cuando construyó el rancho, pero era algo aún mejor, en un mundo donde su hijo crecería entendiendo que la familia se define por elección y amor, no por sangre o tradición. Catherine Morrison había salvado más que su propiedad. Había demostrado que un futuro diferente era posible en 5 años después del día en que 15 guerreros comanches habían aparecido en el horizonte de su desesperación. Catherine Morrison se despertó no con el sonido del silencio solitario que había definido sus mañanas durante tanto tiempo, sino con la sinfonía rica y compleja de una comunidad próspera. En las voces de niños jugando se mezclaban con el relinchar suave de caballos siendo preparados para el entrenamiento matutino. El aroma de pan fresco se combinaba con el humo de las fogatas ceremoniales,
y el olor limpio del heno nuevo. Era la música de un mundo que había sido imposible de imaginar cuando había estado sola, embarazada y desesperada, luchando contra establos que parecían tan abrumadores como su futuro. Catherine se vistió lentamente, saboreando estos momentos tranquilos antes de que comenzara el día oficial. A través de su ventana podía ver el corazón de lo que el rancho Brazos River se había convertido, a no solo una operación de caballos, sino un centro de aprendizaje intercultural que atraía visitantes de todo Texas y más allá. En el establo principal, reconstruido con técnicas que combinaban ingeniería blanca con conocimiento tradicional comanche, ahora albergaba a 40 caballos de raza que eran buscados por compradores desde San Antonio hasta El Paso. Pero más importante que el éxito comercial era lo que representaba: una prueba viviente de que la cooperación entre culturas no solo era posible, sino prospera. El sonido de pequeños pies corriendo por el pasillo la alertó de que su día estaba a punto de comenzar oficialmente. James Running Wolf Morrison irrumpió en su habitación con la energía ilimitada de un niño de 5 años que había heredado tanto la determinación escocesa irlandesa de su madre como la gracia atlética de sus tutores comanches. Mamá, tío Thomas dice que hoy puedo ayudar con los potros nuevos. Catherine sonrió al ver a su hijo. James había crecido completamente bilingüe, alternando entre inglés y comanche sin pensarlo. Su cabello oscuro estaba trenzado en el estilo comanche que Little Dove le había enseñado, pero vestía pantalones y camisa blancos para el trabajo del día. Era una representación viviente de los dos mundos unidos. ¿Y qué dice tu tía Mary sobre ayudar con los potros?, preguntó Catherine, conociendo la respuesta. Dice que primero tengo que desayunar y hacer mis lecciones, respondió James con el tono exageradamente resignado de un niño que había escuchado esta regla muchas veces. Pero después podré ayudar de verdad, no solo mirar. La rutina matutina de la familia había evolucionado a lo largo de los años para acomodar tanto las tradiciones comanches como las blancas. James recibía lecciones formales de lectura y escritura de Catherine, instrucción práctica en manejo de caballos de Thomas, y educación cultural de los diversos miembros de la comunidad extendida que ahora vivían permanentemente en el rancho. Cuando Catherine y James bajaron a desayunar, encontraron la mesa familiar llena de las caras que habían llegado a definir su vida. Mary Crowfeather, ahora oficialmente la administradora del hogar, estaba sirviendo una mezcla de panqueques blancos tradicionales y tortas de maíz comanche. Little Dove, ahora de 13 años y asistente competente en todas las operaciones del rancho, estaba ayudando a su hermano menor Swiftero a prepararse para sus propias lecciones. Thomas Iron Wolf, que había asumido gradualmente el papel de administrador general del rancho, estaba revisando los pedidos que habían llegado por correo. Su transformación a lo largo de los años había sido notable. De guerrero cauteloso a empresario exitoso que navegaba tanto los mundos de los negocios blancos como las tradiciones tribales con igual facilidad. Joseph Running Bear, aunque oficialmente retirado del liderazgo activo, seguía siendo una presencia influyente en el rancho y en la región más amplia. Su experimento en coexistencia pacífica había tenido éxito más allá de sus sueños más ambiciosos, y ahora servía como mediador en disputas entre colonos e indios en todo el centro de Texas. ¿Cómo se ven los pedidos esta semana?, preguntó Catherine mientras se sentaba con James en su regazo. 3 solicitudes de entrenamiento de Fort Worth, reportó Thomas. 2 compradores de caballos de carreras de Austin. Y algo interesante, una carta del Departamento de Asuntos Indios en Washington. Catherine levantó las cejas. Las comunicaciones oficiales del gobierno federal eran raras pero generalmente significativas. ¿Qué quieren? Thomas sonrió, una expresión que había visto más frecuentemente a medida que su éxito se había vuelto innegable. Quieren enviar una delegación para estudiar nuestros métodos innovadores de integración cultural y desarrollo económico. Mary se rió desde la cocina. Palabras sofisticadas para decir que quieren aprender cómo hicimos que funcionara. ¿Y les diremos?, preguntó Little Dove, con la perspicacia de alguien que había crecido entendiendo tanto la política como los principios. Joseph, que había estado silencioso durante este intercambio, finalmente habló. Les diremos la verdad, dijo simplemente, que funciona porque elegimos que funcione todos los días, que el respeto no es algo que sucede una vez, sino algo que practicas en cada interacción. Después del desayuno, Catherine caminó por la propiedad en su ronda matutina, un ritual que había desarrollado para mantenerse conectada con todos los aspectos de la operación. Los cambios físicos en el rancho a lo largo de los años habían sido dramáticos, pero los cambios en las personas habían sido aún más profundos. A los establos ahora incluían instalaciones educativas donde jóvenes de ambas culturas aprendían no solo manejo de caballos, sino también carpintería, herrería y técnicas de cuero. Un pequeño edificio de escuela albergaba clases donde los niños blancos e indios aprendían juntos, enseñados por maestros que dominaban ambos sistemas de conocimiento.
El campamento comanche original había evolucionado hacia un pueblo permanente, con casas que incorporaban tanto la funcionalidad de los tipis tradicionales como la durabilidad de la construcción blanca. Los jardines mezclaban cultivos europeos con plantas medicinales nativas que Mary había introducido pero tal vez el cambio más significativo era en las personas mismas. Los guerreros comanches se habían convertido en empresarios exitosos que mantenían su identidad cultural mientras navegaban competentemente en el mundo blanco de los negocios. Los colonos blancos, que inicialmente habían sido hostiles o temerosos, habían llegado a respetar y valorar a sus vecinos indios. Anne Catherine se detuvo en la colina donde había construido una pequeña capilla no denominacional que servía tanto a las tradiciones cristianas como a las ceremonias comanches. Junto a ella estaba el cementerio donde James Sr. descansaba bajo una lápida que ahora estaba rodeada por las tumbas de miembros de la comunidad de ambas culturas que habían encontrado su lugar final en esta tierra que habían ayudado a transformar. Creo que estarías orgulloso, le dijo a la lápida de su difunto esposo, una conversación que mantenía regularmente. No es lo que planeamos, pero es algo hermoso. El sonido de cascos se acercaba, la alertó de que tenían visitantes. Catherine, no sé, a diferencia de los viejos días, los visitantes al rancho Brazos River generalmente eran bienvenidos. La reputación de la operación se había extendido lo suficiente como para atraer un flujo constante de compradores legítimos y curiosos pacíficos. Esta vez, sin embargo, los visitantes eran inesperados en una manera diferente. Sheriff Davis, ahora considerablemente mayor, pero aún en el cargo, estaba cabalgando hacia la casa principal, acompañado por dos hombres en trajes de ciudad, que Catherine no reconoció. Thomas apareció a su lado casi instantáneamente. Una habilidad que había perfeccionado durante años de vigilancia protectora. «¿Problemas?», murmuró. «No lo creo», respondió Catherine, pero mantuvo su postura alerta. Davis desmontó con la familiaridad de alguien que había visitado muchas veces a lo largo de los años, generalmente para consultar sobre disputas entre colonos e indios que el rancho había ayudado a resolver. «Señora Morrison», dijo con una sonrisa genuina, «espero que no le moleste la visita no anunciada. Estos caballeros han viajado desde Austin específicamente para conocerla». El hombre mayor de los dos visitantes se adelantó, quitándose su sombrero con respeto evidente. «Señora Morrison, soy Judge Franklin Pierce de la Corte Suprema de Texas. Este es mi colega, profesor David Richardson de la Universidad de Texas». Catherine sintió una mezcla de curiosidad y cautela. Las visitas de funcionarios tan de alto nivel generalmente significaban que algo importante estaba en juego. «¿En qué puedo ayudarles, caballeros?» «Actualmente estamos redactando nueva legislación sobre relaciones entre colonos e indios», explicó el USPS. «Su operación aquí se ha vuelto legendaria como un modelo de coexistencia exitosa. Hemos venido a aprender de su experiencia». El profesor Richardson añadió, «También estamos interesados en documentar sus métodos educativos. La integración de sistemas de conocimiento tradicional e indio que han logrado aquí podría revolucionar cómo abordamos la educación en las regiones fronterizas». Catherine miró hacia donde James estaba jugando con otros niños de la comunidad, su hijo siendo completamente aceptado y valorado sin importar las diferencias culturales. Pensó en Mary Crow Feather, cuyas habilidades medicinales ahora eran solicitadas por doctores blancos. Pensó en Thomas, que había evolucionado de guerrero a empresario respetado, sin perder su identidad cultural. «La verdad, caballeros», dijo, «finalmente es que no comenzó como un experimento o un modelo. Comenzó con necesidad desesperada y gente dispuesta a elegir el respeto sobre el miedo». Durante las siguientes horas, Catherine y los líderes comunitarios compartieron su historia con los visitantes. Explicaron cómo los pequeños actos de respeto mutuo se habían construido en confianza, cómo la crisis compartida había forjado lazos más fuertes que las diferencias culturales. Como el éxito económico había seguido naturalmente de la cooperación genuina, cuando los visitantes se preparaban para partir. El juez Pierce se dirigió a Catherine una vez más. «Señora Morrison, lo que han construido aquí es más que un rancho exitoso. Es una demostración de lo que América podría llegar a ser si elegimos la cooperación sobre la conquista». Esa noche, mientras Caitlin se sentaba en el porche trasero, observando las estrellas, James se acurrucó a su lado con la confianza natural de un niño que nunca había conocido otra cosa que no fuera amor y aceptación. «Mamá», preguntó con la curiosidad seria de un niño de 5 años, «¿por qué esos hombres de traje pensaron que lo que hacemos aquí es tan especial?». Catherine consideró la pregunta, buscando una respuesta que un niño pudiera entender. «¿Por qué, mi amor?», dijo finalmente. «Mucha gente piensa que personas diferentes no pueden vivir y trabajar juntas, pero nosotros probamos que se equivocan». «¿Por qué pensarían eso?», persistió James. «¿No pueden ver que es mejor cuando todos ayudan? No siempre es fácil para la gente ver eso»,
explicó Catherine. A veces tienen miedo de lo que no entienden, pero aquí aprendimos a entendernos unos a otros. Thomas se acercó a ellos desde el establo, su día de trabajo terminado, pero su rostro mostrando la satisfacción que venía de propósito cumplido. El pequeño James tiene razón, dijo, sentándose en los escalones cerca de ellos. Es mejor cuando todos ayudan. Pero Catherine también tiene razón. No toda la gente puede ver eso todavía. Entonces, ¿qué hacemos?, preguntó James. Seguimos mostrándoles, respondió Thomas simplemente. Seguimos siendo ejemplo de que un camino mejor es posible. Mientras Catherine observaba las luces de la comunidad esparcidas por la propiedad, cada una representando a una familia que había elegido hacer su hogar en este experimento en coexistencia, sintió una profunda satisfacción. No habían simplemente sobrevivido, habían creado algo completamente nuevo. El bebé que había nacido en crisis se había convertido en un niño que veía la diversidad como fortaleza natural. La viuda desesperada se había transformado en una líder cuyo modelo estaba influenciando la política a nivel estatal. Los guerreros que habían llegado buscando adaptación se habían convertido en pioneros de un nuevo tipo de vida americana en el rancho. Brazos River había comenzado como una historia de supervivencia. Se había convertido en una historia de transformación, y ahora era una historia de esperanza, demostrando que cuando la gente elige el coraje sobre el miedo, el respeto sobre el prejuicio y la cooperación sobre la conquista, se pueden crear futuros que nadie había imaginado posibles en la distancia. El río siguió fluyendo como siempre lo había hecho, pero ahora sus orillas sostenían algo diferente, la prueba viviente de que el sueño americano era lo suficientemente grande para incluir a todos aquellos dispuestos a trabajar juntos para construirlo y en años venideros, cuando otros enfrentaran sus propias desesperaciones y decisiones imposibles, recordarían la historia de una viuda embarazada que había estado limpiando establos sola hasta que 15 guerreros comanches pidieron trabajar para ella, y habían transformado no solo su vida sino las posibilidades para futuras generaciones. El futuro que James Running Wolf Morrison heredaría sería uno donde la diferencia era celebrada, donde la cooperación era la norma, y donde el valor de una persona se medía no por el color de su piel o su origen cultural, sino por la calidad de su carácter y su contribución al bien común. Era un legado que valía cada momento de lucha que había tomado crearlo a continuación. Tienes 2 historias más destacadas en tu pantalla. Si esta te convence, no querrás perdértelas. Haz clic y échales un vistazo. Y no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras publicaciones.